Tras perder un juego de verdad o reto, mis compañeros de piso me obligaron a publicar en WeChat Moments que era gay. Lo publiqué de todos modos, no es que no sepa jugar. Para divertirme, incluso escribí un ensayo apasionado. En esencia, mi personalidad heterosexual imprudente era solo un escudo protector, en el fondo. Era una persona delicada y vulnerable que necesitaba desesperadamente el cuidado de un hombre. En cuanto lo publiqué en WeChat Moments, recibí incontables me gusta y saludos. La mayoría pensó que estaba teniendo un ataque o que me habían hackeado la cuenta, mientras que algunos más astutos supusieron que era mi castigo por perder el juego. Solo mi enemigo jurado, Alejandro. Maldita sea, me creyó y me confesó su amor. 01. Después de 18 años de duro trabajo, logré entrar en una universidad a 2 cuadras de casa. Para vivir la experiencia universitaria completa, insistí en vivir en el campus. 2 años después, he forjado una profunda y revolucionaria amistad con mis 3 compañeros de piso. Somos como padres adoptivos el uno para el otro. Justo antes de Año Nuevo, un chico de nuestra residencia rompió con su pareja. Para ayudarlo, los otros 3 lo invitamos a cenar y a tomar algo. En la sala privada, después de 3 rondas de copas, no recuerdo quién sugirió jugar a verdad o reto. Ninguno de los 4 era de los que aguan la diversión. El juego se puso cada vez más emocionante. Hace media hora, perdí una ronda de verdad o reto. Cuando me dijeron que mi castigo era publicar en momentos de WeChat diciendo que era gay. Incluso me lancé. Escribí un ensayo largo y elocuente. Me presenté como un Shaolin débil y afeminado disfrazado de hombre heterosexual. Cuando mis estúpidos compañeros de piso me castigaron, me dieron un permiso especial para bloquear a mis padres y familiares, siguiendo el principio de que las cosas cambian con el tiempo y que siempre hay que dejar una salida. Así que, por supuesto, fui implacable en mi abstracción. Sinceramente, no pensé que nadie se tomaría en serio mi publicación en WeChat Moments. Al fin y al cabo, soy Miguel. Mido 180 centímetros y estoy lleno de músculos. Bueno, puedo comer de todo sin subir de peso, así que estoy más bien delgado, lo cual quizás sea un poco exagerado. Pero sí tengo abdominales marcados. Siempre he tenido una personalidad juguetona, y para el instituto, era un matón del colegio con mucho respeto. Soy increíblemente directo. Nadie de mi lista de amigos me habría relacionado con esa publicación que inventé. Así que después de publicarla, dejé el teléfono sin ninguna preocupación y empecé una nueva ronda de juegos. Hasta que terminó la cena. Volví a coger el teléfono. Vi más de 99 mensajes solo de Alejandro. Me quedé atónita. 02. Rápidamente, busqué el principio de la larga lista. Miguel, ¿qué significa tu publicación? Miguel, es normal que te gusten chicos o chicas. No tienes por qué sentirte inferior. Los ensayos rápidos que escribí en mis momentos de WeChat me retrataban como un Shaolin deprimido, que ocultaba su orientación sexual para encajar con la corriente dominante, fingiendo ser heterosexual todo el día. Mi baja autoestima era patética. Bajando con cuidado. Alejandro enviaba mensajes rápidamente, frase por frase. Envió quizás 70 u 80 mensajes solo para consolarme. Sus valores eran increíblemente rectos. La idea principal era que el mundo es colorido y que todos tienen derecho a ser ellos mismos. Pero el mundo no es perfecto. Todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con gente mala. Me animó a ser valiente y a ser yo mismo. No hay necesidad de ocultar una fachada. Dijo que la homosexualidad y la heterosexualidad, siempre que no lastimen a los demás, son hermosas y dignas de bendición. También dijo que si sufres abusos y prejuicios siendo tú mismo, no tengas miedo, no es tu problema. Solo te has topado con gente mala y sin integridad moral. Trátalos como carne de cañón, villanos que solo aparecen una vez en la vida. No te lo tomes a pecho. Dijo que siempre me apoyaría. ¿Yo? Si fuera realmente gay, sus sinceras palabras serían realmente conmovedoras. Pero no lo soy. Lo que es aún más aterrador es que Alejandro confesó que también le gustan los chicos. Alejandro y yo somos chicos. ¿Le gustan los chicos? Alejandro y yo nos conocemos desde hace casi 20 años. Prácticamente crecimos juntos, pero nos separamos hace 2 años después de entrar en universidades diferentes. Nos conocemos desde hace tantos años. No tenía ni idea de que le gustaran los chicos. Así que este debe ser su secreto, ¿no? Pero solo quería consolarme cuando me sentía mal. ¿Me confesó su secreto así como así? ¿Qué demonios he hecho? Seguí bajando la página con miedo. Alejandro también me confesó que está enamorado de alguien.
Esa persona creció con él, estudiaron juntos, jugaron juntos y una vez fue su mejor amigo. Es solo una pequeña fricción, y ahora las cosas están un poco tensas. ¿No? Dios mío. ¿Por qué me parezco tanto a la persona de la que habla? 03. Describirnos a Alejandro y a mí como enemigos jurados es un poco parcial. Para ser más precisos, somos amigos de la infancia. Amigos de la infancia que se han peleado. Nuestras familias viven enfrente y nuestros padres tienen una muy buena relación. Alejandro y yo tenemos la misma edad, y nuestros cumpleaños se cumplen con solo 15 días de diferencia. Al crecer inseparables, es natural que nos volviéramos muy amigos. Hasta el punto de compartir una bolsa de fideos picantes. Pero a medida que crecíamos, nuestras diferencias de personalidad se hicieron evidentes. Alejandro es el típico niño ajeno. Desde pequeño ha sido excelente académica y moralmente, con un fuerte sentido de la autodisciplina. Su mayor pasión es leer y aprender. También tiene una cara bonita y ha acumulado un montón de premios y cartas de amor. Por otro lado, yo era un pusilánime, un imbécil que se ponía furioso si no me daban una buena paliza. Mi personalidad era tan traviesa como Sambucón sin su aro dorado. Mis notas eran mediocres y mi aspecto era normal. Y desde la infancia, cualquiera que nos conociera a Alejandro y a mí nos comparaba cada vez que nos veía pasar tiempo juntos. También siempre me decían, a pesar de mi aparente naturaleza rebelde, que imitara a Alejandro. Que imitara su personalidad tranquila, su inteligencia, sus modales refinados, etc. De pequeña, escuchaba estas palabras. Al día siguiente, todavía podía llevar mi mochila e ir al colegio con Alejandro como siempre. Pero a medida que crecí y entré en la adolescencia, cuando mi autoestima se disparó, me molestaban cada vez más este tipo de palabras. Pero, ¿qué podía molestarme realmente? ¿La excelencia de Alejandro o mi propia mediocridad? No lo sé. Parece que ninguna de las dos cosas debería ser así. Después de todo, Alejandro y yo éramos muy amigos. Debería alegrarme de que fuera tan bueno. Pero, no lo era. ¿De verdad soy una persona mezquina en el fondo? En aquel entonces, nunca se me ocurrió que mis complejos procesos internos pudieran resumirse en baja autoestima. Al final, esta frustración persistió hasta este verano. Ambos cursábamos segundo año por aquel entonces. Pero Alejandro había entrado en una universidad de élite en China, especializándose en informática, con la máxima puntuación. Además, planeaba presentarse al examen de admisión para el posgrado y había montado un negocio con un estudiante de último año, ganando un buen sueldo y dividendos. Al volver de ese verano, nos trajo regalos a mi madre, a sus padres y a mí. Incluso había una compañera de clase guapa que estaba enamorada de él, y con el pretexto de viajar, vino a nuestra ciudad para conquistarlo. Yo, mientras tanto, estaba en una universidad mediocre, estudiando una carrera que no me interesaba. Me hospitalizaron por apendicitis y me operaron al final del semestre, y perdí 2 asignaturas importantes. Tuve que recuperarlas al año siguiente. Comparada con la alegría de Alejandro, yo estaba completamente desanimada. La comparación me invadió de nuevo la incomodidad, que había olvidado hacía tiempo. Lo que finalmente desencadenó mi arrebato fue el intento de Alejandro de insistirme en que presentara el examen de admisión para el posgrado. Dijo que podía ayudarme a entrar en una universidad en Pekín para que estudiáramos juntos. Eso fue lo que realmente me enfureció. Ya había oído lo mismo una vez, durante el Gaokao. Y reprobé esa vez. Alejandro, nunca se me ha dado bien estudiar. ¿Por qué siempre intentas imponerme tu voluntad? Exploté sin previo aviso. En ese momento, le grité a Alejandro y me quejé un montón. Lo que más recuerdo fue que le dije que éramos personas completamente diferentes y que si seguíamos saliendo juntos, temía que afectara mi brillante futuro y no podía permitírmelo. Ahora, mirando atrás, sí que me dediqué un poco. Alejandro era tan inocente. Tenía buenas intenciones. Pero en mi repentino arrebato, estaba tan retorcida que quise distanciarme por completo de Alejandro. Como si mantenerme alejada de él me hiciera parecer menos terrible. Pero el carácter de Alejandro era realmente bueno. La clase de bondad que ni siquiera podría describirse como suave como el jade. Aunque lo había tratado tan irrazonablemente. Su primera reacción fue que yo, sin apéndice, no debía emocionarme demasiado. Estaba ansioso por calmarme. Quedé realmente impresionado. Comparado con la tolerancia, generosidad, integridad y amabilidad de Alejandro, yo no era más que un villano mezquino. Palidecía en comparación. Así que, en ese momento, estaba tan obsesionado con esto que no quería acercarme a él. Seguí así hasta el comienzo de mi tercer año.
Durante los últimos 6 meses, hemos estado prácticamente sin contacto. Finalmente, mi angustia se desplomó tras ver el último mensaje de Alejandro. Después de tanto presagio, por fin, y con lógica, dijo las palabras que había estado esperando. Dijo: Miguel, me gustas. Por favor, considérame. Claro, sé que esto puede ser un poco repentino, así que no necesitas responder de inmediato. Solo quiero que sepas que eres excepcional para mí. Eres cálido, amable, honesto y alegre. Eres increíblemente digno de amor, así que no hay necesidad de sentirse inferior. Al ver estos mensajes aparecer uno a uno en mi pantalla, mi mente se quedó completamente en blanco. Dios mío, yo he ido demasiado lejos. 04. Esa noche, di vueltas en la cama de 2 metros de largo. Incluso me incorporé varias veces en mitad de la noche. Estaba tan maldita. No me atreví a responder a ninguno de los mensajes de Alejandro. Cuanto más lo pensaba, más me sentía loca. ¿Cómo podría tomar algo tan serio como mi orientación sexual como una broma y publicarlo en momentos de WeChat? ¿Solo porque soy heterosexual? ¿Podría simplemente tratar como una abstracción lo que podría ser la situación real de otra persona? ¿De dónde venía mi sentido de superioridad? Estaba equivocado. De verdad sabía que estaba equivocado. Pero tampoco me atrevía a confesárselo a Alejandro. Igual que cuando juego, si un ataque básico me hace usar mi definitiva y mi destello, me pongo furioso y quiero destrozar mi ordenador en un instante. Ahora, Alejandro ha sido engañado por una abstracción para revelar sus secretos más profundos. Si le dijera que estaba bromeando en este momento. Lo dudo mucho. Uno de nosotros morirá. O me mata a golpes. O simplemente se asfixia y se desmaya. Y basándome en mi comprensión de la personalidad severa, gentil y reservada de Alejandro. Realmente dudo que esto último suceda. Después de todo, desde la infancia hasta la edad adulta, nunca lo he visto perder los estribos. Incluso cuando se enoja, rara vez lo hace. Siempre parece tranquilo y sereno. Ya había discutido con él sin motivo, lanzándole un montón de palabras duras y despiadadas. Como solo mirarlo me da asco, y piérdete. Incluso se dejó llevar y dijo que me había estado arrastrando a clases particulares desde niños solo para demostrar su superioridad. Si se tratara de cualquier otra persona, probablemente me habría dado un puñetazo en la cara. Pero Alejandro se disculpó. Y lo dijo con lágrimas en los ojos. Joder. ¿Qué pecado he cometido? 05. Esa noche, estaba tan frustrada que quería darme cabezazos contra el suelo. Di vueltas en la cama hasta que finalmente me dormí. Cuando desperté, Alejandro estaba sentado en el escritorio de mi habitación, mirándome pensativo. ¿Yo? Sentí que aún no estaba despierta. Cerré los ojos rápidamente. Pero el estiramiento que acababa de hacer bajo las sábanas me delató por completo. ¿Despierta? La voz de Alejandro estaba un poco ronca. Era como si no hubiera hablado en mucho tiempo. ¿Es como nerviosismo? Ahora que me han descubierto, ya no puedo fingir que duermo. No tuve más remedio que abrir los ojos y sentarme en la cama a regañadientes. Jaja, ¿por qué estás en mi habitación? Hemos tenido una relación de vecindad armoniosa durante tantos años. Aunque Alejandro y yo llevamos tanto tiempo discutiendo, ambos hemos acordado tácitamente no discutir ni mostrar frialdad delante de nuestros padres. Así que cuando nos visitamos, seguimos entrando y saliendo libremente como siempre. Solo intentaba conversar. Alejandro no respondió. Me miró y me preguntó sin rodeos, ¿viste todos los mensajes que te envié anoche? Joder. No. Mis palabras eran más rápidas que mi cerebro. Porque realmente no sabía cómo responder. La Universidad de Alejandro está a más de 1000 kilómetros de casa. Nunca esperé que apareciera en mi habitación tan temprano. El otro día, escuché a tía Ana, la mamá de Alejandro, charlando con mi mamá. Mi tía me había dicho claramente que Alejandro no pensaba venir a casa para Año Nuevo. Ante la mirada desconfiada de Alejandro, apreté los dientes y le expliqué que había salido a cenar con mis compañeros de la universidad la noche anterior, y que estaba borracha, así que ni siquiera me había molestado en mirar mi teléfono. Alejandro no me dio margen para evadirme. Entonces míralo ahora. En mi opinión, Alejandro siempre ha sido una persona amable. Pero hoy, me sentí increíblemente tensa y seria, e incluso su voz sonó fría y dura cuando me habló. Bajo la mirada de Alejandro, apreté los labios nerviosamente. Finalmente, me decidí. Bueno. Yo sí que lo miré. Alejandro no se sorprendió en absoluto.
Entonces, ¿qué quieres decir? Yo. Creo que esto es demasiado repentino, ¿sabes? Siempre te he tratado como un buen amigo. Nunca pensé en ello, solo, así que la verdad es que no sé cómo responder. Inesperadamente, tras escuchar mis palabras vacilantes, casi de rechazo, la tensión de Alejandro se relajó un poco. Así que tu publicación de momentos es real, solo que mi confesión fue demasiado repentina para ti. ¿Verdad? Preguntó con entusiasmo. Levanté la vista sorprendida. Al encontrarme con la mirada seria de Alejandro, tenía mucho que decir, pero al final, no me atreví a pronunciar ni una sola palabra. Ajá. Respondí con la conciencia remordida. Me temblaba la voz. Alejandro, normalmente increíblemente inteligente, parecía completamente ajeno a cualquier cosa que pasara. Tras escuchar esta respuesta, su expresión tensa finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Una sonrisa de alivio. Su sonrisa es, bueno, bastante agradable. 06. Fue más tarde, mientras me levantaba y me vestía, que accidentalmente abrí mis momentos. Vi los comentarios que habían estado circulando bajo el breve ensayo que había publicado toda la noche. Finalmente entendí por qué Alejandro había aparecido en mi habitación tan temprano por la mañana y se comportaba de forma tan extraña. Alejandro y yo íbamos a la misma primaria, secundaria y preparatoria, así que teníamos muchos amigos en común en WeChat. Esto significaba que Alejandro podía ver casi todos los comentarios en mi publicación de momentos. 9,5 de cada 10 especulaban sobre lo que tramaba. Uno incluso adivinó que era mi castigo por perder en verdad o reto. Les diré lo que estaba diciendo. Nadie que me conociera lo tomó en serio. Solo Alejandro, ese idiota con la cabeza descerebrada, vio mi tristeza inventada en momentos e intentó desesperadamente enviarme un mensaje para consolarme. Debió haber leído los comentarios después y se dio cuenta de que quizá estaba jugando con abstracciones. Así que volvió corriendo anoche, muy nervioso. Para confirmarme la verdad. 07. Ah. ¿Cómo se supone que voy a explicar esto? 08. Lógicamente, dada mi anterior e inconsiderada discusión con Alejandro, y el largo periodo sin contacto entre nosotros, nuestra relación debería haber sido distante. Pero para nada. La ruptura, que había durado más de 6 meses, pareció haber pasado página inexplicablemente en el momento en que abrimos los ojos y nos vimos. Me sugirió con insistencia que lo tratara como antes. Como buenos amigos. Dijo que no había prisa en aceptar mi confesión. Podíamos tomarnos nuestro tiempo. Pero en el puesto de desayuno, mientras yo bebía leche de soja medio aturdida, mordiendo la pajita, Alejandro me miró los labios unos segundos y, de repente, con las orejas enrojecidas, me susurró. Dijo que si alguna vez quería tener una relación, definitivamente debía considerarlo a él primero. ¿Yo? Al encontrarme con la mirada tímida y expectante de Alejandro, quién sabe por qué, mi cuello rígido no pudo evitar asentir. Bueno, eso hizo a Alejandro aún más feliz. Me preguntó emocionado sobre mis planes para las vacaciones de Año Nuevo de 3 días. Vi que últimamente has estado jugando al bádminton en tus redes sociales. ¿Qué tal si buscamos un gimnasio y jugamos? O quizás podríamos ir de excursión. Hoy no hace mucho viento. O quizás quieres jugar en casa. Oh. Estaba hablando de todo lo que me gustaba. Al ver a Alejandro parlotear, me quedé atónita. Siempre parecía así. Siempre incondicionalmente amable conmigo. Incluso después de nuestras discusiones, siempre lo enfrentaba, llena de espinas. Siempre se acercaba a mí. La colaboración de Lego de edición limitada que salió a la venta durante el verano fue muy emocionante, y justo cuando me arrepentía de no haber recibido uno, mi padre volvió con uno. Dije que me encontré con Alejandro en el pasillo y le pedí que me lo devolviera. Hace 2 meses, durante los 7 días de vacaciones del Día Nacional, mi compañero de piso y yo planeamos un viaje a las praderas de Mongolia Interior. Casualmente, publiqué un mensaje en WeChat Moments pidiendo consejos de viaje, y en mediodía, Alejandro me había enviado guías detalladas de varias rutas. Y había especialidades de Pekín que han estado llegando a mi casa sin parar durante los últimos 6 meses. Dijeron que eran para mis padres, pero soy la única a la que le encantan esas cosas tan grasientas. Pero he estado tan obsesionada con su comportamiento durante los últimos 6 meses que no quiero pensar demasiado en ello ni preocuparme por ello. Pero ahora, al ver las inusuales ojeras de Alejandro, de repente dije: ¿No estás cansado? Mi interrupción lo desconcertó un poco. Yo también. Tos. O sea, debiste de estar despierto toda la noche. Probablemente no descansaste mucho, ¿verdad?
¿Te gustaría ir a casa a dormir un poco? Aunque Alejandro intentaba disimular su cansancio, su somnolencia seguía siendo visible. Lo dije con la mejor intención. Pero Alejandro parecía haber malinterpretado algo. Sus ojos sonrientes se oscurecieron de repente con decepción. De niño, Alejandro debía de ser increíblemente alto, probablemente porque bebía demasiada leche. Debía de medir al menos 188 centímetros. Ahora estaba encorvado en un pequeño taburete junto a la mesa plegable del puesto de desayuno, con las largas patas dobladas. Parecía tan lastimoso. Parecía un perro lastimoso que presentía ser abandonado. Al ver esto, mi corazón dio un vuelco y, sin darme cuenta, volví a hablar. 09. ¿Él realmente? Sentí que estaba acabada. Después de que cada uno se fuera a casa, agarré mi teléfono y busqué ayuda en línea. He engañado a un estudiante ingenuo y nerd que solo se preocupa por estudiar libros de sabiduría. ¿Cómo debería admitir mi error y minimizar el daño? Bajo esta pregunta, detallé mi situación actual. Les conté a Alejandro y a mí la historia con detalle. Por supuesto, omití los nombres de lugares y personas. Entonces la primera respuesta llegó rápidamente. La persona dijo: sencillo. Dúchate, busca una camisa blanca para ponerte. Recuerda, solo una camisa blanca. Desabróchate 2 botones del cuello, sécate el pelo con secador hasta que esté medio seco y luego métete en la cama con el estudiante nerd en medio de la noche. Te prometo que te perdonará digas lo que digas. Jaja. La gente puede divertirse tanto cuando se queda sin palabras. En ese momento, con los ojos llenos de desdén, no tenía ni idea de que algún día, en el futuro, haría exactamente lo que respondí. Claro, esa es una historia para más adelante, más adelante. Esa tarde, después de leer 7 u 8 respuestas abstractas más, finalmente tuve una epifanía. Los internautas del siglo XXI no son confiables. Además, es mejor confiar en uno mismo que en los demás. Finalmente, me recosté en el sofá, dándole vueltas a la cabeza, y finalmente se me ocurrió un plan algo más confiable. Planeaba hacer que Alejandro cambiara de opinión. Es decir, hacer que dejara de gustarle. Entonces podríamos ir por caminos separados. Así, no tendría que molestarme en explicarle que no era gay. O sea, antipatía. En cuanto al amor. Aunque no lo he experimentado personalmente, lo he vislumbrado un poco en los libros que he leído y las películas que he visto. La sensación general es que 2 personas se atraen. Las fortalezas del otro y enamorarse. Así que solo tenía que apagar el brillo en los ojos de Alejandro uno por uno. No me preocupaba que no cambiara de opinión. Pensando en esto, inmediatamente comencé a recordar los cumplidos que Alejandro me había hecho la noche anterior. Cálido, amable, honesto y alegre. Tomé una decisión. De ahora en adelante, seré cruel, cruel y mezquina con Alejandro. 10. Lo haré de inmediato. Una tarde, Alejandro se despertó y me envió un mensaje, así que inmediatamente lo invité a mi sala a jugar. Estábamos jugando a Honor of Kings, mi juego favorito. Alejandro rara vez juega, pero lo arrastraba a un par de rondas antes de discutir. Ni siquiera podía distinguir a un mago de un tirador. Era tan malo como un bot offline. Así que decidí darle una buena paliza en la grieta. Intentaría hacerlo cambiar de opinión de inmediato. Para lograrlo, incluso busqué en internet insultos para compañeros incompetentes. Esta vez, Alejandro tomó la posición de jungla, la más desafiante, y consiguió una muerte al instante. Y su jugada definitivamente no fue casualidad. No pude evitar preguntarme, ¿cuándo te volviste tan bueno en Honor of Kings? Practiqué un rato en la primera mitad de este año, dijo con orgullo, con los ojos brillantes al mirarme. Como, una especie de perro grande y exagerado. ¿Medio año? ¿No estabas trabajando en tu proyecto de startup con tu superior? ¿Por qué practicas esto? Pregunté sin rodeos. Que yo recuerde, Alejandro nunca ha tenido interés en los videojuegos. De niño a adulto, ya fueran los 4.399 minijuegos de su ordenador de la infancia o los juegos de móvil y PC que vinieron después, cada vez que jugaba era porque yo se lo rogaba. Nunca lo hacía. Sobre todo cuando estaba tan ocupado. Cuando Alejandro me oyó preguntar esto, la luz de sus ojos se atenuó. Me pediste que practicara. Había un dejo de resentimiento en su voz, como si me culpara por olvidarlo. ¿Cuándo? Mi réplica reflexiva se detuvo de golpe. De repente recordé lo que había dicho después de retar a Alejandro a 2 rondas de King of Glory. En ese momento, la falta de habilidad de Alejandro me había agotado por completo toda mi energía y recursos.
No juegues más a este juego. Creo que es mejor que estudies. Alejandro, ¿eh? ¿No me dijiste que equilibrara el estudio y el juego? Yo, lo lamento. Eres el elegido, solo para estudiar. Después de todo, ¿quién es una buena persona? Muere 16 veces en una partida. Alejandro dijo a regañadientes, pero creo que jugar a este juego contigo es divertido. Puedo protegerte. Sí, estaba usando a Hou Yi, el personaje que elegí para él, a quien pensé que era fácil de controlar, pero seguía intentando proteger a mi apoyo, Newmo. Si él no moría, ¿quién moriría? Finalmente, apreté los labios y guardé silencio un buen rato. Entonces practica más cuando tengas tiempo. Una vez que te familiarices con los roles de cada posición, podremos volver a jugar juntos. Tras darle una respuesta superficial, guardé el teléfono y me fui a hacer otras cosas. No mucho después, creo que me peleé con él. Así que nunca volvimos a jugar juntos. Ni hablar, ni hablar. No habría hecho eso solo por algo que dije tan descuidadamente. Pensando en esto, tragué saliva nerviosamente. Me giré para mirar a Alejandro. Encontré su mirada perdida. Nuestras miradas se cruzaron inesperadamente. Ya nerviosa, mi mirada se movió inconscientemente. En ese momento, Alejandro pareció ver más allá de mi culpa y mi disculpa. Se tragó su decepción y me dedicó una sonrisa considerada. ¿No te acuerdas? No pasa nada. No es nada serio. Después de eso, bajó la vista hacia su teléfono, aparentemente indiferente. Me quedé paralizada. Siempre supe que Alejandro era guapo. Pero en ese momento, al verlo sonreír, finalmente entendí por qué había recibido tantas cartas de amor más que yo desde la infancia. Su atractivo era una cosa. Su naturaleza gentil, comprensiva y nada competitiva también era realmente asombrosa. Era tan frustrante que no soportaba cometer otro error. Tras un momento de duda, finalmente abandoné mi sarcasmo. ¿Lo siento? Yo no sabía que me gustabas en ese entonces. No sabía que te tomarías tan en serio un comentario tan casual mío. Mi voz se apagó. Aunque Alejandro me había confesado sus sentimientos por WeChat antes, e incluso me había dicho algunas palabras dulces. En realidad no sentí nada más que sorpresa. Incluso pensé que sería fácil hacer que me desagradara. Pensándolo ahora, probablemente me sentía así porque, inconscientemente, no me había tomado en serio su cariño. Y justo ahora me di cuenta de que su cariño por mí sí que tenía peso. ¿En el pasado? En esos lapsos de tiempo que nunca había notado. En esos gestos cariñosos e indulgentes que daba por sentados. Alejandro era mucho más sincero de lo que jamás imaginé. Y, como yo. 11. En este mundo, ningún corazón sincero debe darse por sentado. Esa noche, volví a dar vueltas en la cama. Incorporándome repetidamente y luego volviendo a caer entre las sábanas. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué tal si soy sincera? Solo di que soy heterosexual. Esa publicación del círculo de amigos era solo una broma. No se lo expliqué enseguida cuando nos conocimos porque era tímida. Entonces, ¿por qué tenía que explicárselo ahora de repente? En la oscuridad, me toqué el pecho izquierdo, donde me latía el corazón con fuerza. Como era de esperar, mi mente se paralizó. Sí, ¿por qué? 12. El segundo día de vacaciones. Había tomado una decisión antes de dormir, confesarle todo a Alejandro en cuanto abriera los ojos. Inclinarme, arrodillarme, abrazar. Había repasado cada paso en mi mente incontables veces. Pero cuando por fin nos encontramos, vi a Alejandro, igual que ayer, sonriéndome de reojo, con su rostro inocente completamente indefenso. Abrí y cerré la boca, cambiando de tema, pero no me atreví a decir que era sincera. Por alguna razón, acepté ir de excursión con Alejandro al oeste de la ciudad. Dijo que iba al templo de allá arriba para cumplir una promesa. No importa. De todas formas, las vacaciones de Año Nuevo solo duraban 3 días. Cuando terminara, y todos volviéramos a nuestras respectivas escuelas, sin duda tendría el valor de explicarme por internet. De camino al templo de las afueras con Alejandro, me consolé con este pensamiento. Después, tras aclararlo todo, por fin tuve tiempo de charlar con Alejandro, que conducía a mi lado, sentado en el asiento del copiloto. ¿Cuándo fuiste al templo a pedir un deseo? Durante las vacaciones del Día Nacional de este año, cuando estabas en Mongolia. Recordando lo mezquina que había sido al usar su guía de viajes y ni siquiera darle las gracias, me froté la nariz instintivamente. Luego, intentando cambiar de tema, pregunté,
¿Qué pediste? Supuse, ojalá entrara en la universidad de mis sueños. No, ojalá pudiera ser mejor. Me quedé perpleja. ¿Sigues pensando que no eres lo suficientemente bueno? ¿Eres de los que sacan notas perfectas en matemáticas y física? ¿Puedes dejarnos algo de esperanza a la gente común? No. Alejandro, con las manos en el volante, me miró y rió levemente. Mi deseo era llegar a ser realmente grande. Espero que algún día tenga el valor de confesarte mis sentimientos. Me pilló desprevenida. Sentada en el asiento del copiloto, estaba tan relajada que me quedé paralizada como una estatua con sus palabras. Si su expresión no hubiera sido tan seria e inocente, habría sospechado que estaba coqueteando conmigo a propósito. Alejandro, conduciendo a mi lado, seguía observando atentamente la carretera mientras me explicaba con calma. Dijo que, aunque no había cambiado mucho, al final había logrado su objetivo. En otras palabras, me estaba confesando sus sentimientos. Así que iba a cumplir su promesa. También dijo que el templo parecía muy poderoso y preguntó. Me hizo pensar en qué deseo pediría al llegar. ¿Yo? Mirando el rostro sincero de Alejandro, abrí la boca varias veces, pero no pude pronunciar palabra. Finalmente, dentro del templo, me arrodillé sobre el cojín e hice una reverencia devota. Por favor, pon fin a esta relación incómoda y a esta atmósfera indescriptible entre Alejandro y yo. De verdad que ya no lo soporto. No puedo identificar qué es lo que no soporto, pero por favor. El templo tiene varias salas dedicadas a distintas deidades. Entré en cada una, arrodillándome y pidiendo el mismo deseo. Cuando estábamos a punto de irnos, Alejandro incluso me pidió 2 tablas de oración y me dio una para escribir mi deseo. Porque pensó que Alejandro probablemente la vería cuando la colgara en la barandilla. Escribí esto. Que todos mis deseos se cumplan. Después de terminar, miré la de Alejandro. Que mis seres queridos estén a salvo, sana, libre y feliz. Yo, frente a la mirada dulce y sonriente de Alejandro, aparté la vista en silencio y reflexioné. ¡Qué despistada soy! Jaga. Reí con torpeza. Espera, voy a poner 2 placas de oración más para mis padres. 13. De regreso a la ciudad desde las afueras, temía que Alejandro dijera algo que no pudiera soportar si seguíamos charlando. Así que me senté en el asiento del copiloto, fingiendo dormir todo el tiempo. Mi mente daba vueltas. Seamos sinceros. Digamos que fue un malentendido. Pero por mucho que lo pensara, no podía abrir la boca. Alejandro es la persona más íntegra que conozco. De pequeños, nuestra escuela organizó donaciones para ayuda humanitaria, y él era el único de la clase que donaba cantidades pequeñas y grandes. Porque ese era todo el dinero que había ahorrado desde niño. Ahora le caigo bien. Su forma de conquistarme es simplemente abrirme su corazón abierta y honestamente. En cuanto a si guardar este corazón en su pecho o aplastarlo y tirarlo al barro. Me lo deja a mí. Es una persona maravillosa. Abierto y claro. Aunque había sido tan insensato como para alejarme de él antes, si esos compañeros ciegos del instituto se me acercaran y dijeran cosas malas de él, llamándolo arrogante y pretencioso, les habría dado una paliza. Que no me caiga bien no significa que sea mala persona, ni que pueda hacerle daño. El malentendido se ha prolongado hasta ahora, y aunque apretara los dientes, no podría hacer añicos su sinceridad. ¿Entonces por qué no confesar? No me queda más remedio que confesar. Si esto sigue así, dudo mucho que Alejandro me vuelva gay algún día. Después de todo, el corazón me ha latido con fuerza estos últimos días con Alejandro. Necesito sentirme urgente. Además, independientemente de su género, Alejandro es realmente guapo. Sus cejas son afiladas, sus rasgos prominentes, pero sus ojos están llenos de una dulzura que desmiente su apariencia. En mi recuerdo, sus cejas siempre están curvadas y sonriendo. Si fuera una chica. Rayos, no es una chica. Entonces, si de verdad estuviéramos juntos, ¿se acostaría él conmigo o yo con él? PFFT, PFFT, PFFT. Si de verdad estuviéramos juntos, ¿cómo les explicaríamos esto a nuestros padres? Mis padres fueron muy abiertos en su educación. Desde que mi madre supo que no quería que me comparara con Alejandro, se disculpó efusivamente. La indulgencia de mi padre era aún más extrema. De pequeña, incluso cuando llegaba a casa con exámenes reprobados, seguía elogiando mi letra impecable. Pero en cuanto a mi orientación sexual, ni siquiera me atreví a insinuarlo delante de mis padres. Al fin y al cabo, desde que empecé la universidad,
Mis padres me han estado tomando el pelo para que consiga novia cuanto antes. Y los padres de Alejandro son profesores, así que su crianza fue aún más tradicional. Si de verdad estuviéramos juntos. Para ambos padres, ¿no sería como mezclar Mentos en una Coca-Cola? Estarían cabreados. Ay, no está bien. ¿Por qué le doy tantas vueltas? Con los ojos cerrados, se me paralizó el cerebro durante más de un minuto. Ay. Esto es tan molesto, tan molesto. Y lo que es aún más molesto es. De camino, Alejandro me tapó con la ropa 3 veces mientras dormitaba y ajustó el aire acondicionado 2 veces. Cuando llegamos a la ciudad, como estaba anocheciendo y era Nochevieja, las luces eran deslumbrantes. Incluso se inclinó para ajustarme la visera del asiento del copiloto. De verdad. Esto es tan molesto. Finalmente, sentí que el coche pasaba el badén y entraba en el garaje subterráneo de la comunidad, aparcando lentamente. Esperé en silencio a que Alejandro me despertara. Extrañamente, no se oía ningún sonido a mi alrededor. Estaba segura de que no había salido del coche. Porque no se oía el sonido de la puerta abriéndose ni cerrándose. Entonces él. No sé si soy solo yo, pero siento como si Alejandro me estuviera mirando. Incluso puedo imaginarlo, intensa que es su mirada. Entonces, ¿estoy despierta o no? Cerrando los ojos, absorbiendo el inquietante silencio dentro del coche, mi corazón vuelve a latir con fuerza. Pum, pum. Lo que sea. Justo cuando estaba a punto de abrir los ojos con férrea determinación, sentí una mano extenderse a un lado, apartándome suavemente los mechones de pelo de la frente. En ese momento, me asusté tanto que hasta me quedé sin aliento. Entonces, oí a Alejandro llamarme por mi nombre en voz muy baja. Miguel. Su voz era tan suave que parecía que la estaba imaginando, pero su tono era increíblemente solemne. Dijo, «Feliz año nuevo». Dijo, «Te amo». El coche estaba tan silencioso que casi lo oí tragar saliva. Entonces, la tenue luz frente a mí, que había podido percibir incluso con los ojos cerrados, se apagó de repente. Fue como si alguien se inclinara. Un segundo después, un beso fugaz rozó mis labios. ¿Un beso? El corazón me dio un vuelco. Cada vez que lo pienso, sospecho que estaba poseída. Tras abrir los ojos, vi el hermoso rostro de Alejandro, que ni siquiera había tenido tiempo de alejarse, agrandado ante mí. Al instante sentí la culpa en mi interior. Y entonces, con fiereza, lo agarré por la nuca y lo besé de nuevo. No satisfecha con solo el roce de mis labios. Apreté la nuca de Alejandro contra mi pecho, imitando como lo hacen en las telenovelas, rozando repetidamente sus labios con mi boca. No sé qué me pasó, me invadió un impulso. En el estrecho asiento delantero del coche, estiré el cuello para alcanzar a Alejandro. Mi respiración era rápida y ambigua. Al principio, Alejandro estaba completamente asustado, paralizado, inmóvil, dejándome que lo zarandeara. Pero justo cuando estaba a punto de soltarlo, finalmente recuperó la compostura. Alejandro me miró fijamente, recuperando su posición de perseguidor. Su inocencia cambió. Sus ojos oscuros se volvieron oscuros y profundos mientras me apretaba tímidamente contra el asiento del copiloto. Pero justo cuando estaba a punto de besarme de nuevo, apreté mi mano contra su pecho. Nuestros labios se separaron, señal de mi regreso a la razón. Alejandro. Soy heterosexual. Esa publicación en momentos de WeChat fue mi castigo por perder una partida. Antes, no me había dado cuenta de que mi tono podía ser tan frío. El ambiente que se acaloraba rápidamente en el coche se disipó al instante con mis palabras. La alegría, antes silenciosa, de Alejandro se extinguió. Se quedó paralizado, con los ojos llenos de asombro. Quería decir algo más. Pero se me ahogaba la garganta. Finalmente, abrí la puerta del coche, como si escapara, y subí corriendo las escaleras. Me dolían los ojos y, temiendo que mis padres se dieran cuenta, corrí directamente a mi habitación, gritando que hacía demasiado frío fuera y que necesitaba volver a entrar para darme una ducha caliente. 15. El baño estaba lleno de vapor, y me miré en el espejo a través del vaho. Examinándome de pies a cabeza. Estaba segura de que era heterosexual. En toda mi vida, nunca había tenido pensamientos románticos con alguien del mismo sexo. ¿Pero cómo podía explicar ese beso? ¿Fue un fallo en mi programa mental de hombre serio? ¿O fueron los impulsos hormonales de una situación específica? ¿O fue solo una especie de venganza ridícula donde si él me mordía, yo le mordía a él? No podía explicarlo. De verdad que no podía. Después de salir del baño, los tres terminamos de cenar. Mis padres vieron la tele en la sala y fui a la cocina a lavar los platos.
Después de ducharme, salí y vi una ruidosa fiesta de Nochevieja en la tele. Solo oírla me dio dolor de cabeza, así que cogí el móvil y salí. Le mentí a mi compañero de la universidad sobre quedar para Nochevieja en la plaza central. En realidad, estaba envuelto en una chaqueta de plumas y paseando por el barrio. Elegí senderos apartados. No sabía qué hacía. Quizás solo quería tranquilizarme. Pero cuanto más callada me quedaba, más claro me parecía Alejandro. Al final, después de pensarlo, cedí. Es cierto que antes era heterosexual. Pero, sinceramente, durante los últimos 2 días, me he sentido constantemente atraída por Alejandro. Ese beso que le di a Alejandro hace un momento fue impulsivo, pero ¿no fue también una muestra de mi cariño? Pero ante este cariño, siempre lo evito inconscientemente y entro en pánico. Porque nunca pensé que me enamoraría de un chico. Durante los últimos 20 años, viví una vida extravagante y desenfrenada. Pero, en realidad, he sido criada en una cultura tradicional. Soy una persona tranquila, y aunque no he hecho planes detallados para el futuro, mi subconsciente parece asumir que estudiar, forjar una carrera y formar una familia son los pasos por defecto. Si decido afrontar esta atracción ahora, estaría eligiendo un camino completamente desconocido en la vida. Yo, tengo un poco de miedo. Padres, amigos, las miradas y opiniones de los demás. No me imagino enfrentándome a todo. Además, aunque tengo plena fe en mí mismo. ¿Qué pasaría si un día descubriera que no soy completamente gay? ¿Que todavía me atraen las mujeres o que anhelo un matrimonio más tradicional? ¿Y entonces qué? ¿No le causaría eso aún más daño a Alejandro? Así que, detengámonos aquí. Detenernos aquí es mejor para todos. 16. Estamos en una ciudad del norte, y el viento invernal es cortante, por no mencionar que es medianoche. Poco después de irme, mis pies, calzados con zapatillas, estaban helados. Pero como les había mentido a mis padres sobre salir en Nochevieja, me quedé fuera hasta pasada la medianoche antes de volver a casa. Justo al bajar, vi a Alejandro esperando en la puerta del apartamento. Instintivamente, fruncí los labios. Entonces Alejandro también me vio. Caminó hacia mí inmediatamente. Miguel. Me quedé allí en silencio. En la noche, tan fría que sentía como si me respirara vapor, Alejandro estaba frente a mí. Pensé que estaría enojado, cuestionándome, culpándome. Pero en cambio, apretó los dedos y se disculpó de nuevo. Lo siento. ¿Te causé algún problema? Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Mi mente se quedó en blanco y no tenía ni idea de qué decir. Yo también me disculpé. Debería ser yo quien pidiera perdón. Yo no debería haber publicado eso en momentos de WeChat, y no debería haberlo guardado en secreto después de que dijiste que te gustaba. Sí, hay algo malo conmigo. Desde que nos conocimos, Alejandro y yo nunca habíamos sido tan educados. Con torpeza, Alejandro me preguntó con cautela si alguna vez había sentido el más mínimo afecto por él. Evité su mirada inquisitiva. No. Pero ese beso. Mantuve la cabeza gacha. Finalmente, oí mi propia voz decir. Solo quería confirmar. Quiero saber si de verdad siento algo por los hombres. ¿Pero lo siento? 17. Sentí que merecía una paliza. Incluso esperaba que, después de escucharme, Alejandro me golpeara un par de veces. O que algún justiciero apareciera y me diera un par de puñetazos. Eso probablemente me haría sentir mejor. Así no tendría que quedarme en la cama en mitad de la noche. Y llorar desconsoladamente. Sollozo. Llora, qué lástima. No me atreví a llorar en voz alta, por miedo a que mis padres oyeran. Otra noche dando vueltas en la cama. Finalmente, simplemente me mantuve despierta. Al amanecer, dejé una nota para mis padres, y cargada con fruta y bocadillos, volví corriendo a la escuela. Por suerte, el director de la residencia madrugaba. Me abrió la puerta. Al ver mi cara, se sobresaltó de inmediato. Viejo 4. ¿Qué te pasa? ¿Rompieron? Fuera de aquí. Soy alérgica al aire frío, así que tengo los ojos hinchados. ¿Silbido? Antes de que pudiera preguntar, le entregué el paquete que llevaba. Disfruten de esto. Me voy a dormir la siesta. Después de ese día, terminaron las vacaciones de Año Nuevo de 3 días, y mi vida parecía haber vuelto a la normalidad. De vuelta en la residencia, me esforzaba por ser padre otra vez, ocupado con el entrenamiento en el cañón y estudiando para los exámenes finales en clase. Y, lejos, tengo un buen amigo con el que no he contactado.
Todo parece haber vuelto a ser como antes. Pero tarde en la noche, tumbada en mi dura cama del dormitorio, no puedo evitar pensar en Alejandro. Sobre todo en la escena en la que lo besé en el coche en Nochevieja. Desde todas las perspectivas en tercera persona. Se repetía en mi mente una y otra vez. Tan suave. Lamiéndome los labios, chasqueando los labios. Y tengo muchísimas ganas de besarlo de nuevo. Oye, ¿qué clase de pensamiento perverso es este? A veces, incluso me maldigo a mí misma. Por fin, después de este tormento incesante, por fin logré pasar los exámenes finales. El primer día de las vacaciones de invierno, reservé un vuelo al sur. Primero, quería quedarme en casa de mis abuelos unos días y pasar tiempo con ellos. Segundo, quería relajarme. Definitivamente no intentaba evitar a Alejandro, que también estaba de vacaciones. Para nada. En cuanto llevé mi equipaje a casa de mi abuela y me instalé, mi madre me lo contó por videollamada. No me iba a quedar en casa estas vacaciones de invierno, y Alejandro, ocupado con un proyecto, planeaba volver durante las vacaciones del año nuevo lunar. Ya crecieron. Por fin se lamentó conmigo así. ¿Alejandro tampoco volvió? De repente, el corazón me dio un vuelco. No puedo describir la sensación. De hecho, desde que terminaron las vacaciones de Año Nuevo, desde hace mucho tiempo, me siento como si estuviera empapada de lluvia y llena de moho. Aburrida, taciturna. Es como si hubiera perdido la capacidad de reaccionar con precisión a cualquier estímulo externo. Pasó mucho tiempo después de que colgáramos la videollamada que por fin logré sonreír. Genial. ¿Qué pensaba antes? Quería romper la relación, distanciarme, hacer realidad mis sueños. Jaga. Parece que los deseos de ese templo son realmente efectivos. 18. Volví a ver a Alejandro 2 días antes del año nuevo lunar. En la puerta de mi casa. Había vuelto a casa unos días antes, y mi madre me había insistido en que saliera a comprar salsa de soja. Alejandro acababa de regresar con su equipaje. Uno esperaba el ascensor para bajar, mientras que el otro subía en el de arriba. La puerta del ascensor se abrió y nos sorprendieron nuestras caras. Parecía más delgado. ¿Salir? Tras un momento de sorpresa, Alejandro preguntó con calma, como si nada hubiera pasado. Respondí, atónita, sí. Entonces salió Alejandro con su maleta y me ofreció el ascensor. Dios sabe el revuelo que me causó este incidente. Pero, en apariencia, no reaccioné en absoluto. Incluso después de comprar la salsa de soja, le conté el incidente a mi madre con calma. Pero ella lo malinterpretó. ¿En serio? ¿Así que van a salir esta noche? ¿Cómo podría haberlo olvidado? Cada Nochevieja, Alejandro y yo hacíamos planes para salir y divertirnos juntos. Prácticamente habíamos explorado cada callejón de esta ciudad. Finalmente, ante la mirada inquisitiva de mi madre, bajé la vista, incómoda. No, no vamos a salir. Hace demasiado frío este año. Mi madre no pudo evitar preguntarse, ¿ay, has cambiado? 19. Pero por mucho que intentáramos ocultarlo, Alejandro y yo no podíamos escapar del destino de sentarnos en la misma mesa para la cena de Nochevieja. Nuestras familias siempre cenan juntas. Este año, decidimos celebrarla en mi casa. El tío Luis y la tía Ana vinieron esa tarde para ayudar con los preparativos. Estaba sentada en el sofá de la sala, con los ojos mirando involuntariamente hacia atrás, pero el tío Luis, que caminaba detrás de mí, simplemente cerró la puerta. No vino. En años anteriores, por estas fechas, mientras los adultos cocinaban, Alejandro y yo pasábamos el rato juntos. Jugábamos o veíamos películas, escuchábamos la charla de nuestros padres y, de vez en cuando, nos pedían que saliéramos a comprar bebidas o salsa de soja. Risas y alegría llenaban el ambiente de Año Nuevo. ¿Este año? Tío Luis entró y me explicó, Alejandro está en casa trasteando con el ordenador. Dijo que vendría a cenar esta noche. Miguel, si te aburres de estar con los adultos, ve a jugar con él. Me sentía indescriptiblemente triste, pero mi sonrisa apenas era visible. Está liado con el trabajo, así que no lo molestaré. La Nochevieja de este año fue tan animada como cualquier otro año. Los 4 adultos hablaban de todo, y de vez en cuando me sacaban a colación. Pero en medio de todo, me sentía completamente fuera de lugar. Hasta que llegó Alejandro. Me sentía aún más fuera de lugar. Llevaba un atuendo nuevo que nunca le había visto, y mis ojos se clavaron en él. Entró directamente a la cocina. Tras saludar a mis padres con una sonrisa radiante, se encargó de servir los platos. No podía quedarme ahí sentada, así que me levanté y ayudé.
Rápidamente se sirvió una suntuosa cena de Nochevieja, y Alejandro y yo nos sentamos juntos, como siempre. Pero en medio de la emoción, no dijimos ni una palabra. Para ser más precisos, fue Alejandro quien no me dirigió la palabra. Solía ser callado y reservado, pero hoy charlaba animadamente con todos. Cuando mis padres lo elogiaron, él, como siempre, recitó mis buenas cualidades. Sin embargo, ni siquiera me miró. En la mesa, mientras mi padre abría el vino, recordó de repente que Alejandro y yo ya habíamos cumplido años este año, así que nos sirvió 2 copas también. Era vino blanco. Tomé un sorbo tentativamente, estaba picante. Pero por alguna razón, me obligué a soportar el sabor amargo y me bebí la copa de vino de un trago. Pero claramente subestimé la potencia de este baijiu con sabor a salsa. Después de una copa, sentí como si me ardiera el pecho. Busqué agua frenéticamente, sacando la lengua. Inmediatamente me ofrecieron un vaso de jugo de naranja. Lo bebí de un trago, y solo entonces me recuperé. Entonces me di cuenta de que era Alejandro quien me había dado el jugo de naranja, y me dio una palmadita en la espalda. Bebe despacio, no te ahogues. Por alguna razón, mi cara se sonrojó de repente. Mi padre, que estaba frente a mí, me fulminó con la mirada. Hijo, te estás poniendo rojo cuando bebes. Todos en la mesa centraron su atención en mi cara. Y entonces se puso aún más roja. Durante el resto de la comida, intenté concentrarme, pero mi mente, inundada por el alcohol, seguía sin control en Alejandro, a mi lado. Hablaba de economía con mi papá, un inversionista, y de historia, pasada y presente, con el tío Luis. Incluso podía opinar sobre los consejos de viaje y belleza de mi mamá. Mientras comíamos, Alejandro de repente me resultó desconocido. Era como si hubiera crecido a mis espaldas. Cada vez más lejos. En medio de mis pensamientos, esas 4 palabras aparecieron repentinamente en mi mente como un hechizo. Y justo entonces, las palabras de mi papá me devolvieron a la realidad. Sonrió y le preguntó a Alejandro: Alejandro, eres un chico brillante, ¿no tenías novio en la universidad? No, respondió Alejandro, también sonriendo. Qué pena. Te digo que hay que empezar a salir con alguien pronto. Mírame a mí y a tu tía. Nos conocimos en la universidad. El romance en el campus es realmente maravilloso. Si conoces a la chica adecuada, tienes que ser valiente. Alejandro siguió sonriendo, con una sonrisa suave y tranquila. De acuerdo, lo haré. Y entonces sentí como si me hubieran dado un garrote en la nuca. Entonces, sin poder contenerme más, me levanté de repente. La pata de la mesa se deslizó por el suelo con un crujido. Alejandro, ¿estás lleno? Si es así, salgamos a encender fuegos artificiales. 20. Sin esperar a que Alejandro respondiera, lo agarré de la muñeca y lo arrastré de su asiento. Después de salir corriendo, Alejandro, que solo había llevado un suéter a mi casa, planeó ir a casa a buscar su abrigo. Completamente nerviosa, simplemente lo seguí a casa. Alejandro. Antes de encender la luz, hablé. ¿Todavía me amas? Yo, antes, de ti. Mis palabras eran incoherentes. Quería decirle que lo lamentaba. Hacía mucho tiempo que lo lamentaba. Desde el momento en que le dije que no, me arrepentí. Solo que fui lenta para reaccionar y demasiado tímida. Solo entonces finalmente reuní el coraje para afrontarlo. Realmente no podía aceptar el distanciamiento gradual de él, y no podía aceptar que se enamorara de otra persona. Quería preguntarle si me amaba. Si podía amarme de nuevo. Pero al mirar a Alejandro, con el ceño ligeramente fruncido frente a mí, de repente me quedé sin palabras. Finalmente, lo agarré del cuello con ansias, queriendo besarlo en los labios. Quería decirle lo que quería decirle con mis acciones. Pero en cuanto me puse de puntillas, Alejandro me apartó. Miguel, ¿por quién me tomas? ¿Crees que burlarte de mí es gracioso?, dijo con severidad. Justo ahora, durante la cena, ya me sentía increíblemente molesta por su descuido deliberado. Ahora, después de escuchar sus duras palabras, las lágrimas brotaron sin control. Yo no, dije con voz ahogada, como si hubiera sufrido una profunda injusticia. Las emociones probablemente son contagiosas, y la voz de Alejandro adquirió un ligero tono nasal. Miguel habló con gran énfasis. Fuiste tú quien dijo que no te interesaban los hombres, que querías separarnos. No, negué con la cabeza. Yo no lo había pensado bien. Alejandro, nunca he sido una persona inteligente. Deberías haberme dado tiempo para pensar. Antes de que confesaras, nunca pensé que me gustarían los chicos.
Deberías haberme permitido ser tímida y estar confundida cuando llegara el momento. Siempre he sido una persona fácil de convencer. Sobre todo delante de Alejandro, que siempre me consentía. Contuve las lágrimas, lo miré con seriedad y le dije, ya lo he decidido. Me gustas. Alejandro, me gustas. Con eso, quise besarlo de nuevo, como si solo besándolo mi corazón, que llevaba días temblando, finalmente se calmara. Pero Alejandro me retuvo de nuevo, con las mejillas ligeramente sonrojadas y la mirada indulgente. Miguel, piénsalo. Si me eliges ahora, es un compromiso para toda la vida. Nunca romperé contigo. ¿Estás seguro? Bueno. No esperé a que terminara. A la luz de la luna, fuera de la ventana, solo podía ver la boca de Alejandro abriéndose y cerrándose. Me estaba seduciendo. Simplemente me acerqué de puntillas y lo besé. A partir de ahí, fue imparable. Desde agarrar su cuello y besarlo, hasta rodearlo con los brazos, hasta que me sostuvo de tal manera que mis piernas colgaban en el aire, y finalmente, ambos caímos en el sofá de su sala. Durante mucho tiempo, el único sonido en la silenciosa casa fue el jadeo de nuestros besos. Fue realmente emocionante. No puedo explicarlo simplemente, fue un placer que me conmovió. Para decirlo sin rodeos, no me extraña que en los dramas de ídolos los hombres y las mujeres se besen constantemente en los labios. Resulta que es delicioso. Y entonces, mientras nos besábamos, Alejandro se detuvo de repente. Confundida, intenté aferrarme a él para besarlo más, pero al empujar hacia adelante, mi pierna rozó algo ligeramente duro. Alejandro, frente a mí, gimió. No entendí. Mi cara se sonrojó al instante. Para colmo, alguien abrió la puerta desde afuera y las luces se encendieron. Era la madre de Alejandro. Y Alejandro seguía encima de mí. Tenía los labios ligeramente hinchados. En la fracción de segundo que nos miramos fijamente, ya había descubierto dónde me enterrarían después de morir, pero la normalmente tranquila tía Ana estaba aún más asustada que yo. Salió disparada. Pero en 2 segundos, había desbloqueado la cerradura de combinación con su huella dactilar. Le temblaba la voz. Queremos jugar al mayón después de cenar. Iré a buscarlo y luego me iré. Parecía aún más asustada que yo. No fue hasta que sacó la caja de mayón del armario que recordé apartar a Alejandro de mí. Quizás percibiendo mi vergüenza, la tía Ana me dirigió una mirada amable y alentadora antes de irse. 21. ¿Qué demonios estaba pasando? Estaba completamente en shock. No lo comprendí hasta que Alejandro me lo explicó. Resultó que hacía 6 meses, cuando trajo a casa los lucrativos dividendos del proyecto, ya les había contado a sus padres. ¿Entonces? Estaba a punto de preguntar si el tío y la tía se habían opuesto. Entonces, de repente, recordé. En la segunda mitad de ese verano, creí oír a mi madre decir que Alejandro había tenido una discusión seria con mi familia. Pero para entonces, ya me había peleado con él y estaba tan absorta en mis pensamientos que lo ignoré obstinadamente. Así que esa era la razón. Con razón, cada fin de semana que volvía a casa durante los últimos 6 meses, sentía que el tío Luis y la tía Ana me miraban de forma extraña. Había escrutinio, indagación, incluso un dejo de culpa. Así que ese es el quid de la cuestión. Supongo que lo que Alejandro les dijo a sus padres en aquel entonces fue que estaba enamorado en secreto de mí, y yo no lo sabía. Si bien eso era cierto en aquel momento. Pero al pensarlo, de repente sentí una oleada de felicidad inexplicable. Resulta que, sin darme cuenta, ya me había elegido con tanta firmeza. Temerosos de otro incidente, después de que tía Ana se fuera con su juego de mayón, Alejandro y yo hicimos las maletas y nos fuimos también. Dijimos todo esto camino a los fuegos artificiales. Al oír esto, me aferré al brazo de Alejandro como un pulpo. ¿Eres tonto? ¿No se te ha ocurrido que quizá nunca me gustes? No. Me rodeó los hombros con el brazo y negó con la cabeza con terquedad. Me duele solo pensarlo. No quiero pensarlo. Miguel, eres mío. Quise reírme de su tono infantil. Oye, ¿pero cuándo empecé a gustarte? ¿Cómo es que ni me di cuenta? No sé. No me esperaba esa respuesta. Después de separarnos en la universidad. La voz de Alejandro se deslizó suavemente en la brisa nocturna. Sin ti a mi lado, de repente me sentí increíblemente incómodo. Cuando comíamos en la cafetería, inconscientemente me preguntaba si te gustaría cada plato. Y en cualquier otro lugar de la escuela, cada vez que me paraba allí, mi mente automáticamente repasaba la situación, preguntándome cómo reaccionarías si fueras tú.
Me preguntaría si había peces en el lago artificial, o me quejaría de la disposición laberíntica de los edificios de enseñanza, o me maravillaría del tamaño del auditorio. Y entonces, al pensarlo, me di cuenta. No pude evitar reír. Con razón estornudaba tanto al principio de mi primer año. Esa noche, bajo los fuegos artificiales, hablamos mucho más. Hablamos de nuestros planes de futuro. También le expliqué a Alejandro las razones por las que me había echado atrás antes. Lo que quería decir era que sentía que había ido demasiado lejos al besarlo y luego decirle que no me interesaban los hombres. Quería que no me culpara. Pero parecía haber entendido mal. Después de oír esto, se quedó allí de pie y me dijo solemnemente: Miguel, siento haberte llevado tan lejos. Por este camino sin retorno, pero no puedo evitarlo. Incluso aumenté la presión. Yo, en cuanto dijo esto, supe que estaba siendo sentimental otra vez. Me pregunté cuán culpable se habría sentido. Mientras otro grupo de fuegos artificiales se elevaba hacia el cielo, le sonreí radiantemente. Está bien, jovencito. Estoy dispuesta a hacerlo. El amor es amor. Pensé que me veía increíblemente guapo cuando dije esto. Porque vi la emoción incontrolable en los ojos de Alejandro. Al instante siguiente, le di un beso en los labios. Fuegos artificiales explotaron en la distancia, y mi corazón palpitó frente a mí. Alejandro. Quería decirte que te amo. Pero mi rubor era tan fuerte que afectó mi habla. Al final, simplemente extendí los brazos hacia adelante, abrazándolo pecho contra pecho. Bajo los fuegos artificiales. Sentí que Alejandro debía haber entendido mi confesión. Fin.